Bienvenidos a Caripe, el canal para amantes y coleccionistas de Playmobil. Uno de nuestros próximos proyectos será un diorama de la guerra de Troya. Y bueno, mientras tanto queremos compartir con vosotros cómo van quedando estas figuras que no serán ni más ni menos que los ejércitos de los aqueos. Vamos a mostraroslo poco a poco cómo lo vamos haciendo, así que quedaros en el vídeo, que comenzamos. Y sí, ya estamos por aquí preparando lo que será nuestro próximo diorama. Un diorama inspirado en la guerra de Troya. ¿Pero quién luchó en la guerra de Troya? Pues por un lado, lógicamente, tenemos a los troyanos, pues defendían la ciudad de Troya. Y por otro lado, pues tenemos a los aqueos. Los aqueos eran un conjunto de pueblos griegos. Pero en Playmobil realmente no tenemos nada que pueda ser un aqueo. O si tenemos algo, es muy poco. Sí, hay muy poquitas figuras o muy poquitas referencias relacionadas con el mundo antiguo. Pero bueno, hemos elegido una referencia que quizás nos viene bastante bien, o de las pocas que nos pueden venir bien, que es la 70469. Y esta referencia es una referencia muy bonita, por lo menos para mi gusto, y trae un carro de combate griego. Sí, hay que decir que los aqueos fueron los primeros que introdujeron los carros de combate en Grecia, allá por el siglo XII-XIII a.C. Y en esta referencia, pues entonces encontramos a dos aqueos, ¿no? Correcto, encontramos en esta referencia a... por un lado a Aquiles y por otro a Patroclo, que eran dos héroes aqueos que lucharon además en la guerra de Troya. Y destacar del carro, que para mí es lo más importante de esta referencia, que es un carro muy bonito, que se parece un poco a las vigas romanas, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, las ruedas son algo más simple, más primitivas, y luego el color. A mí la verdad que me gusta mucho el color marrón y las pegatinas, súper chulas. La verdad que esas pegatinas están geniales y muy griegas, ¿no? Sí. Pero para formar nuestro ejército de guerreros aqueos nos quedaremos sobre todo con esta figura, la figura de Aquiles, que viene en esta referencia. Y bueno, yo creo que viene perfecta para hacer ese ejército que tenemos en mente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por la coraza, ¿verdad? La coraza da mucho juego, una coraza muy decorada, muy bonita, que a mí me inspira, pues eso, a Grecia. Sí, también esas piernas con sandalias, que también están genial para hacer estos guerreros también griegos, ¿no? El tono de piel no es el tono de piel claro que Playmobil hace normalmente, sino que es un tono un poco más tostado, ¿no? Sí, más mediterráneo, ¿verdad? Exacto. Y la verdad que yo creo que es una figura así básica que nos va a servir para partir y para que sea la base de nuestro ejército. Luego, otra cosa que también trae esta referencia, que nos va a venir muy bien, que aparentemente, si nos fijamos en la caja, parece que no lo trae, pero sí lo trae, es este escudo, que también es una auténtica pasada. Un escudo muy bonito en color dorado, que le viene perfecto a la figura y que será el que utilizaremos para nuestros guerreros. Y como hemos comentado, para nuestro guerrero aqueo utilizaremos de base la figura de Aquiles de referencia 70469. Pero no queremos que se parezca a Aquiles, no queremos que sea un líder, queremos que sea un guerrero. Entonces vamos a hacer algunos cambios. Sí, y en estos cambios que haremos, pues será uno de ellos ponerle una coraza en el cuello, una armadura, en este caso de color bronce, que irá a juego con las muñequeras y con el casco. El casco que hemos utilizado es este que tenemos por aquí, que es lo que tenemos en Playmobil, que se parece más a un casco griego. Correcto, porque la idea es hacer una figura con piezas de Playmobil. Tenemos la opción de hacer con piezas en impresión 3D, que se pueden asemejar más a unos cascos griegos de la época. Más históricos, sí. Pero en este caso queremos utilizar solo piezas de Playmobil. A este casco le añadiremos un penacho o pluma en color blanca. Sí, y como armas, pues tendremos una espada o gladius, en este caso utilizaremos el gladius romano, igualmente es el más parecido en esa época griega, una lanza y el escudo que ya hemos comentado, que es el de la misma referencia del carro y que viene pues con este dibujo que tanto me gusta, que es como una especie de guerrero griego. Y después iremos customizando y personalizando cada uno de nuestros guerreros, cambiándole el color de pelo, el tipo de pelo, la largura del pelo, añadiendo alguna barba. Y este es el resultado final de nuestro guerrero. La verdad que es una figura muy bonita, muy vistosa. En conjunto yo creo que es preciosa, muy chula. Sí, la verdad que sí. Pero la gran pregunta, en este caso, cuando hacemos ejércitos de este tipo de guerreros, sobre todo de época antigua que tanto nos gustan, es ¿cuántos son suficientes? ¿Con cuántos nos haremos? ¿5? 10, 20, 20, pues no sabemos.
De momento, para nosotros es suficiente unos 60, ¿verdad? Alguno más, alguno más caerá, pero de momento tenemos Sí. unos 60 aqueos. Yo creo que lo hemos hecho con una tropa que está Sí. bastante bien. Y bueno, comentar que en el conjunto, cuando ves todas las figuras juntas, la verdad que me gustan mucho esos tonos así tan brillantes con ese color bronce de los Sí. cascos, ese penacho blanco, las lanzas La doradas. lanza impone, la verdad que sí. Sí, si yo fuera troyano estaría preocupado. Para completar nuestro ejército de guerreros aqueos, no podía faltar su líder, Agamenón, que para ello, o para hacer esta figura, hemos utilizado el mismo torso de Aquiles, pero en este caso le hemos querido poner una falda, creo que es de Zeus, si no me equivoco, y bueno, en este caso el mismo casco, pero en color dorado. La pluma también hemos cambiado de estilo de pluma, hemos puesto otro estilo de pluma para darle más importancia y además hemos añadido una capa blanca. Y acompañando al líder Agamenón, hemos hecho también su guardia personal. En este caso es una figura muy parecida a nuestro guerrero aqueo, pero le hemos añadido una capa, en este caso en color marrón, y la pluma del casco, que es una pluma caída hacia atrás. Y otro de los héroes que hemos creado es este que tenemos por aquí, que representa a Odiseo. Que fue quien creó o le vino en mente esa idea del caballo de Troya. Un caballo de Troya que nosotros lo hicimos en Playmobil, nuestra versión de Playmobil, que si queréis verlo, no os lo perdáis, que lo dejamos por aquí arriba. Y aquí ya tenemos terminado todo nuestro ejército de aqueos, pero si hablamos de aqueos y de ejército griego, no podemos pasar por alto hablar sobre los mirmidones. Sí, un pueblo guerrero muy conocido y afamado en su época, pueblo guerrero de la mitología griega. Y bueno, que podemos decir que Aquiles era un mirmidón y era un héroe de los mirmidones. Sí, seguro que muchos habéis visto pues la película de Troya en el que sale Aquiles vestido totalmente con trajes muy oscuros, negros, ¿verdad? Unos Sí. escudos muy oscuros y pues todo su ejército. Así que esta figura de aquí que representa a Playmobil como Aquiles a nosotros pues No nos hace convence, mucha no nos gracia. convence. Y por ello tenemos por aquí lo que será un prototipo de nuestros guerreros mirmidones, para el cual hemos utilizado de base la figura de Hércules. La figura de Hércules le hemos colocado el casco negro tipo romano, es el Que que también tenemos sale en así más esta oscuro. referencia. Exacto, más una pluma en color negro, una lanza negra y bueno, le hemos colocado ese escudo que a mí no me convencía, pero que creemos que bueno, le queda bien. Es lo que más se asemeja, ya lo que hablamos, es lo que más se asemeja en Playmobil a lo de aquella época. Es verdad que este es un escudo más medieval, pero bueno, no queda mal. La verdad que a mí me gusta al final Sí, el conjunto el final. conjunto queda guay. Además le hemos añadido su capa también en color negra. Y con nuestro ejército de guerreros preparados para la batalla, llegamos al final de este vídeo. Esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido un poquito, por lo menos yo he aprendido porque no Sí. sabía diferenciarlos. No sé, todavía no sabes quién son los aqueos, quiénes Sí, son los así. ya sí, me ha quedado muy claro. Pero bueno, la verdad es que son unas figuras muy bonitas, a mí me gustan porque son Playmobil, son guerreros, me gustan Sí. mucho. Y en su conjunto a mí me Y en su conjunto encantan son este bonitas. tipo de figuras. Son Así que geniales. espero que a vosotros también os haya gustado y hayáis aprendido un poquito con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.